Decimos, Señor, muy buenas tardes, en la palabra, Dios bendiga. Buenas tardes para todos los hermanos, buenas noches, todos los que me escuchan. Desde Colombia, Bogotá, estamos hablándoles a ustedes sobre la cátedra titulada El Superhombre, que se encuentra en el capítulo 28 de este libro titulado La Gran Rebelión. Estamos precisamente nosotros interesados en definir con mucha claridad estos esquemas expositados por el venerable maestro Samael Aun Weor hace ya bastantes años y que no pasan de actualidad, siempre son actuales. La cátedra del superhombre, para hacer un resumen muy rápido, se trata de que nosotros no alcanzamos a ser hombres, somos humanoides, ni siquiera humanos. Cuando ya se logra llegar al grado de humano, es porque se está transitando hacia el camino de hombre. Entonces, por esa misma razón, el maestro explica con una célebre frase del Códice de Anahuac, donde dice que los dioses crearon a los hombres de madera y que después de haberlos creado, muchos de ellos fueron o llegaron, alcanzaron la divinidad, mas otros no lograron tal objetivo. Es decir, que son muy pocos aquellos hombres o mujeres que podemos estarnos dedicando a encontrar ese rayo fulminante que nos conduzca por el camino de la liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de nuestros agregados psicológicos. La mayoría de nosotros sabemos que estamos expuestos al manejo permanente que hacen de nosotros todos los agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos. Esos agregados psicológicos obviamente tienen la capacidad de trabajar sobre nosotros de instante en instante y de momento en momento, cosa que nosotros, pues la gran mayoría de las personas se ignora esta parte, y al ignorar esta parte, obviamente seguimos es el camino de máquinas humanas, de robots, que estamos siempre, desafortunadamente, manejados, manipulados por estas fuerzas denominadas yoes psicológicos, que lo único que hacen con nosotros es desorientarnos y llevarnos por un camino hacia los abismos atómicos. Esto la gran mayoría de la humanidad no lo entiende ni lo acepta. Así se lo explicamos, no lo acepta. ¿Por qué? Porque es tanta la influencia de esos elementos subjetivos en nosotros que nos dominan totalmente, nos tienen hipnotizados, nos tienen solemnemente controlados y somos como sonámbulos, somos robots y desafortunadamente esto es muy delicado, pero cuesta trabajo comprenderlo y todavía cuesta mucho más trabajo vivirlo, porque nosotros podemos estudiar todas las obras del maestro y conocer su doctrina extensamente, volvernos unos eruditos de la gnosis. Pero ¿qué nos ganamos con ser eruditos de la gnosis si lo que hacemos con eso es teorizar y teorizar y teorizar? Por eso la mayoría de nosotros estamos a un paso de un fracaso rotundo porque no hemos sido capaces de ser honestos con nosotros mismos, de ser serios con nosotros mismos, de ser verdaderamente leales con la doctrina y vivirla y experimentarla. Claro, nos dirán que eso no es fácil y estamos de acuerdo, no es fácil. Pero bueno, las cosas que son fáciles no duran. Lo que perdura y realmente lo ubica uno en el camino es el trabajo sincero y honesto que podemos hacer con esta enseñanza. Pero no hay que fiarse, hermanos, aunque uno conozca la enseñanza, aunque uno la esté viviendo, aunque uno la esté practicando, tiene necesariamente el riesgo de que el agregado psicológico en cualquier momento lo coge descuidado
y lo mete en soberanos problemas de los que cuesta lágrimas y angustias, tormentos, preocupaciones salir de ahí. Se los digo porque lo he vivido y porque vi vivirlo en grandes hombres como el maestro Gargacuchines, como la maestra Litelantes, el mismo maestro Samael, a pesar de sus avanzadas formas de lograr construir cuerpos existenciales del ser, le tocó pasar por caminos muy amargos. De manera que esta cátedra del superhombre lo que hace es mostrarme el camino muy real y muy objetivamente y decirme de quién es que soy realmente, cuál es mi origen. Hablo del origen aquí en este mundo tridimensional, porque el origen nuestro, obviamente, si vamos al fondo de todo, es un origen divinal, pero que lamentablemente muchos se quedan en eso del origen divinal y se les olvida que el origen divinal tiene un precio para poderlo mantener, y ese precio para poderlo mantener no es otra cosa que esta enseñanza, esta doctrina, este conocimiento. Por esa razón, estimados hermanos, la cátedra del superhombre, el maestro nos va llevando paso a paso y nos va diciendo claramente en esta cátedra qué es lo que somos y que nosotros equivocadamente nos llamamos hombres. Aún más, nos dice que nosotros podemos parecernos físicamente al hombre, pero en la forma psíquica somos completamente diferentes y distintos, porque es una realidad que el hombre ha logrado construir un cuerpo psíquico trascendental, mientras que nosotros tenemos un cuerpo psíquico completamente desorganizado y manipulado por los egos. Así que mucha gente se califican de ser hombres cuando realmente no tienen ese grado. También nos habla el maestro de que el hombre se cree el rey de la naturaleza, porque así se le ha hecho saber, pero que lamentablemente, ¿cómo puede ser rey de la naturaleza aquella persona que ni siquiera maneja y domina sus procesos psicológicos? Pues eso no puede ser rey de nada, solamente está expuesto a todas las burlas que el agregado le hace. Para eso se necesitaría tener una gran voluntad y de esa manera podríamos, dice el maestro, gobernar a la naturaleza. También nos habla el maestro aquí a nosotros que en modo alguno se podría aceptar al hombre ya como hombre, como esclavizado o esclavo o incapaz de gobernarse a sí mismo. Ese no sería el hombre. O convertido en un juguete de la naturaleza, tampoco es el hombre. Dice muy claro también el maestro que o se es rey del universo o no se es. Y que estos últimos casos incuestionablemente queda demostrado el hecho concreto de no haber llegado todavía al estado de hombre. Esas cosas que él nos explica en estas versiones anteriores nos está demostrando claramente que nosotros jamás hemos llegado todavía al grado de hombres. La prueba es simple, los errores que a diario cometemos, a veces leves, a veces medios, a veces graves, a veces demasiado graves y a veces se vuelven hasta errores irreparables. Es que es muy complicado esto. Nos explica también el maestro que en las glándulas sexuales, en nuestro aparato genital, se depositaron las semillas para lograr desarrollar este proceso de llegar a ser hombres. Y que tales semillas se pueden desarrollar o no se pueden desarrollar, definitivamente. Pero si queremos que estas semillas, dice el maestro, se desarrollen, es indispensable cooperar, dice él, y hacer un esfuerzo que el sol está haciendo para crear hombres. Aquí viene algo muy interesante. ¿Cómo hace para nosotros saber que el sol está haciendo esfuerzos? Pues sencillamente al entregarnos las semillas, él pretende que nosotros las administremos correctamente. Y ahí está el grave problema. Dice que el hombre legítimo trabaja intensamente con el propósito evidente de eliminar de sí mismo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos.
Esa es la parte más definitiva y esencial que tenemos nosotros que acogernos a ella para manejarla. Y es saber que por todos los medios tenemos que hacer un gran trabajo, muy importante el trabajo, para vivir de instante en instante y de momento en momento, persiguiendo, vigilando, sin un descanso de millonésimas de segundo, estos elementos que nos manipulan y nos manejan. Así sería nuestra colaboración con el Sol. Y dice que si el hombre real no elimina de sí mismo tales elementos, tales yoes, fracasaría, lamentablemente. Se convertiría, dice el maestro muy claro, en un aborto de la madre cósmica, en un fracaso. Vean ustedes lo grave que es esto. Y nos dice que el hombre que verdaderamente trabaja sobre sí mismo, con el propósito de despertar conciencia, el hombre que trabaja cotidianamente, concretamente, hace el trabajo, podría integrarse con lo divinal y despertar conciencia, fíjense ustedes. Además nos dice que el hombre solar, integrado con la divinidad, se convierte por derecho propio en superhombre. Entonces aquí ya entramos en la segunda etapa. La primera etapa es la del humanoide, la segunda etapa es la del humano o el camino del hombre, la tercera etapa del hombre y la cuarta etapa ya del superhombre. No es tan fácil llegar al superhombre, indubitablemente el camino que conduce al superhombre está más allá del bien y del mal. Aquí entra un concepto que es eminentemente de la conciencia, es una enseñanza de la conciencia, cuando nos dice que cuando el superhombre llega a ese grado, está mucho más allá del bien y del mal. Vean ustedes. Y nos explica además cuándo una cosa es buena y cuándo es mala. Nos dice que una cosa es buena cuando nosotros nos conviene y nos ayuda. Y es mala cuando no nos conviene y no nos ayuda. Así de fácil lo explica él. Y nos da a entender que dentro de las cadencias del verso, o sea, la poesía de todo, se esconde también el delito. Y que hay mucha virtud en el malvado, óyase bien, y mucha maldad en el virtuoso. Así que eso es grave. Cuando se llega a este camino del superhombre, a esta senda sagrada suprema, pues esa es la senda del filo de la navaja, y que esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Vean ustedes. El mal es peligroso, el bien también es peligroso. Vean ustedes esto. Esto pues, como se dice, retruenaría muy fuerte en la sociedad decirle que el mal es peligroso y que el bien también es peligroso. El espantoso camino que está más allá del bien y del mal es terriblemente cruel. Claro. Cuando el hombre y el superhombre ingresan por estos caminos, dejando a un lado esos conceptos del bien y del mal, que es una moral totalmente impuesta para nosotros los humanoides, entonces se mete en un camino muy cruel. Vean ustedes, cualquier código de moral puede detenernos en la marcha hacia el superhombre. Vean ustedes, el apego a tales o cuales ayeres o a tales o cuales escenas puede detenernos en el camino que llega hasta el superhombre. O sea, si estamos caminando, si estamos buscando ese camino del superhombre, al transitar como humanoides, como humanos y como hombres, estamos en el peligro inminente de caer precisamente en aquello que nos hace fracasar totalmente. En el capítulo 3 de Rebeldía Psicológica, en el Psicología Revolucionaria, nos dice el maestro lo siguiente para que lo complementemos y lo veamos claramente. No está de más recordar a nuestros lectores que existe un punto matemático dentro de nosotros mismos. Vean ustedes que el título de la cátedra es Rebeldía Psicológica y el maestro empieza explicándonos que hay un punto matemático dentro de nosotros mismos. Y nos explica incuestionablemente tal punto jamás se encuentra en el pasado ni tampoco en el futuro. Vean ustedes,
porque muchas veces la gente confunde estas cosas y entender este proceso es entender la ley del péndulo, es entender el cristocentrismo, es entender el centro de gravedad permanente. Por eso es tan importante el estudio de estas cátedras. Incuestionablemente tal punto jamás se encuentra en el pasado ni tampoco en el futuro. Quien quiera descubrir este punto misterioso debe buscarlo aquí y ahora. Óigase bien. Si yo quiero ir encontrando ese punto matemático que debo tener, es viviendo el aquí y el ahora. Es saber dónde estoy. Pero saber dónde estoy no es ni geográficamente, ni espacialmente, ni terrenalmente. Claro que eso importa, pero lo más importante es saber dónde estamos nosotros con el pensamiento, el sentimiento y las acciones. Ahí es donde está el verdadero aspecto de entender ese punto matemático. Quien quiera descubrir ese punto misterioso debe buscarlo aquí y ahora, dentro de sí mismo, exactamente en este instante, ni un segundo adelante ni un segundo atrás. Yo estoy hablando para ustedes aquí y ustedes me están escuchando. Ustedes y yo deberíamos hacer el ejercicio para saber cuál es ese punto matemático. Porque si yo encuentro aquí en esta cátedra que estoy haciendo con ustedes el punto matemático, seguramente entonces ya esta práctica me será más fácil para ubicarme en ese punto que no está ni en el futuro ni está en el pasado. Está es aquí y ahora. ¿Y cuál es mi aquí y ahora? Mi aquí y ahora es darme cuenta exactamente que estoy viviendo lo que estoy viviendo, que estoy haciendo lo que estoy haciendo, que estoy teniendo un centro o un cerebro pensante que está en la acción de lo que estoy haciendo, un cerebro emocional que está viviendo lo que estoy haciendo. O sea, pensamiento, sentimiento y acción deben estar integrados para poder ir definiendo que ahí estoy encontrando el punto matemático. Los dos palos vertical y horizontal de la cruz se encuentran en ese punto. ¿Por qué razón? Porque los dos palos se cruzan y al cruzarse forman ese punto central. Ahí está precisamente, para explicarlo de otra manera, esos palos horizontal y vertical se pueden asimilar para este conocimiento como la vida, sabor vida, o sea, la vida que vivimos corriente y cotidianamente, la vida que está desarrollándose en el mundo exterior. Esa vida del mundo exterior es la horizontal, que en otras cátedras el maestro nos dice que por ahí camina Raimundo y todo el mundo, Vicente y toda la gente, Villegas y todo el que llega. Entonces, ahí tenemos que estar bien claros nosotros, porque cuando nos habla de la cruz nos está hablando de estos dos polos, de estos dos palos. ¿Y cuál es el palo vertical? El palo vertical es lo que está dentro de mí, mis tres cerebros, mis 5 cilindros de la máquina humana, mis 5 sentidos externos que me ayudan e internos y los 7 sentidos internos. Ahí estaría todo lo que conjuga o es o se expresa como la vertical. Entonces entendamos bien eso, que los dos palos vertical y horizontal de la Santa Cruz se encuentran en ese punto. Nos hallamos pues de instante en instante ante dos caminos, el horizontal y el vertical, que ya expliqué. El vertical es el sabor trabajo y el horizontal es el sabor vida, para que se entienda mejor. Entonces, ahí tenemos que saber claramente si nosotros somos capaces de vivir, de encontrar ese punto dentro de nosotros mismos. Obviamente estaremos precisamente viviendo el aquí y el ahora, el instante, el momento, sin olvidarnos de sí mismos y sin dejar de estar con nuestro real ser. Es ostensible que el horizontal es muy cursi. Por él andan Vicente y toda la gente, Villegas y todo el que llega, Raimundo y todo el mundo. Es evidente que el vertical es diferente. Es el camino de los rebeldes inteligentes, el de los revolucionarios. Entonces,
si nosotros aplicáramos esta enseñanza a lo que ocurre en el planeta, en todos los países, cuando se habla de revoluciones, cuando se habla de cambios, cuando se habla de protestas y todo eso, la gente se titula revolucionaria y se titula rebelde. Pero ¿de qué es revolucionaria? ¿De qué es rebelde? Simplemente está siendo manipulada y utilizada por el agregado psicológico, que la induce a creer que esa rebeldía se manifiesta en la gran mayoría de los casos con violencia, con sangre, derramamiento de sangre, con alcohol, con destrozos, con atentados contra la propia vida humana. Esto es terrible, esto lo ve uno constantemente. Lo ve uno en nuestro propio país, en países extranjeros, lo ve uno en regiones de Colombia o en regiones de otras naciones. Esto es así, no es otra la razón. Y dice, es evidente que el vertical es diferente, es el camino de los rebeldes y los inteligentes, el de los verdaderos revolucionarios. ¿Por qué se habla de los verdaderos revolucionarios? Porque los verdaderos revolucionarios son aquellos que manejan la conciencia, que se atienen a la información, a la comunicación, al contacto verdadero con la conciencia. Esos sí son verdaderos revolucionarios. Pero la gente confunde además la conciencia con la erudición, porque creen que una persona que porque tiene muchos títulos o porque ha estado en muchas universidades o tiene muchos diplomas o simplemente está leyendo en las bibliotecas constantemente, entonces es un gran sabio y un gran rebelde. No, ahí no hay un hombre inteligente, ahí lo que hay es un hombre erudito, pero lamentablemente también manipulado y manejado por todos los agregados psicológicos. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y pérdida, de hecho va por la senda vertical. Esta nota sí que es importante que la tengamos bien presente. Óigase bien. Cuando uno se acuerda de sí mismo, aquí estamos hablando para ustedes. Ustedes me están escuchando. Háganse la pregunta. ¿Se están ustedes recordando de sí mismos en este instante? ¿Me estoy acordando de mí mismo en este instante? Y ese ejercicio se puede hacer aún estando yo aquí hablando y aún estando ustedes escuchándome. ¿Cómo sería eso? Volvemos a lo de atrás que expliqué. Si ustedes están integrados en pensamiento, sentimiento y acción y reconocen que ustedes ese pensamiento, sentimiento y acción se está expresando correctamente, se está ejecutando correctamente, se está sintiendo correctamente en su cuerpo, ustedes están en eso. Pero si además se dan cuenta que allí hay un motivo especial interior, pues con mayor razón. Cuando uno trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical. Esto es difícil, no es fácil, hermanos. Los que estudiamos esta enseñanza y la hemos querido practicar en el diario vivir, en los acontecimientos que nos suceden, nos damos cuenta que no es una cosa fácil. Por ejemplo, el maestro nos habla de que los problemas no se resuelven, que los problemas se disuelven. Y resulta que cuando uno llega y estudia ese cassette del maestro, ese audio, pues uno trata de entenderlo y de decir, bueno, hombre, el maestro tiene razón, voy a practicarlo. Pero resulta que cuando usted lo va a practicar, se encuentra con el grave problema de que usted no puede contra esas fuerzas que están controlando el pensamiento suyo, el sentimiento suyo y la acción suya. Esas fuerzas son terriblemente duras porque ellas se adueñan con sus pensamientos preocupantes, con sus sentimientos falaces y terribles, tenebrosos, llenos de miedo, de espanto, de terror, y que quieren ponerlo a hacer acciones contrarias a usted e incluso hasta llegar al punto de atentar contra su propio cuerpo.
Esto no es fácil, pero sí está comprobado. Y yo lo he comprobado. No le estoy diciendo a ustedes que yo ya lo manejo ni nada, pero sí he comprobado que hay que hacer un trabajo muy simple, aparentemente simple, pero que hay que entenderlo. Y es que los problemas, los eventos, los acontecimientos, las circunstancias están en el mundo tridimensional, en el mundo físico. En cambio, los problemas están identificados o los podemos, digamos, personalizar como pensamientos, como sentimientos, como acciones. Y esos pensamientos, sentimientos, acciones que se están gestando en nuestros tres cerebros, lo que hacen es constreñirnos psicológicamente, angustiarnos, ponernos en dificultades muy terribles. Si tenemos una denuncia penal, lo primero que nos hacen estos demonios es mandarnos derecho para la cárcel, es condenarnos, no nos dan chance de defendernos. Y si sale algún buen pensamiento a decir que no, que se va a defender, esto lo aplastan, diciéndole que eso es mentira. Y lamentablemente muchas veces puede ocurrir eso, porque los hechos que hemos cometido son graves y que es evidente que no podemos evadirlos de ninguna manera. Entonces, como dice el maestro, cuando un problema, cuando un hecho de esa naturaleza no se puede evadir, hay que resignarse y encontrar el camino de la comprensión de esa situación para poderla entender, para poderla comprender y así de esa manera poder ir disolviendo esos pensamientos negativos, esos sentimientos negativos, esas acciones negativas. Para esto, él aconseja dos cosas fundamentales. Una, hacer lo posible por olvidarse del problema, cosa que tampoco es fácil, porque esos están ahí, corroyendo su psiquis, corroyendo su sentir y su actuar. Entonces, no es tan fácil olvidarse de eso. Pero lo que sí he comprobado es que sí se puede hacer una cosa que él recomienda, y es la confrontación lógica. Si yo no puedo resolver un problema, como se dice popularmente, sí puedo trabajarlo para disolverlo, para quitarle la fuerza de acción que tienen sobre mí esos agregados pensantes, esos agregados sintientes y esos agregados actuantes. ¿Cómo le quito la fuerza? Pues haciendo la confrontación lógica. Yo los escucho a ver qué es todo lo que me dicen, a qué es que me quieren someter. Yo me dedico a sentirlos, a ver qué sentimientos se manifiestan. Y me dedico a analizar hacia dónde, a qué acciones o actuaciones me quieren conducir. Cuando hago ese ejercicio, tomo entonces en mis manos un sentido, el sentido de la autoobservación psicológica. Y este sentido de la autoobservación psicológica los va a depurar. ¿Cómo los depura? Pues siguiéndole los pasos de lo que pretenden con uno, de lo que quieren hacer con esta máquina. Tanto los pensamientos como los sentimientos y las acciones. Y al hacer eso, entonces yo no voy a ponerme a pelear con ellos porque no es bueno. Aquí tengo que aplicar el judo psicológico. Más bien, mirarles todo lo que hacen para descubrirles su fuerza y coger esa fuerza de ellos y capturarla para yo hacerle un análisis profundo y así de esa manera empezar a quitarles esa fuerza, a quitarles esa acción. Si llegado el caso no he podido hacer el control total, el maestro nos dice que podemos aplicar una fórmula fácil, que no es tan complicada. Pero darnos cuenta que están siendo prisioneros el cerebro pensante y el cerebro sintiente. Y que especialmente el cerebro emocional o sintiente quiere agarrar también el cerebro actuante. Pero si me despierto un poco y me doy cuenta que puedo con mi centro, con mi sentido de la autoobservación,
controlar mis pensamientos y aplacar ese cerebro que no siga siendo manipulado. Eso me ayuda en esa forma, tratando de sacar del lado esa serie de pensamientos y luego combino eso con una corta caminada o con relajarme totalmente mi cuerpo, extenderme, acostarme, o bueno, e incluso recomiendo al maestro que escuchemos mucho la música brillante, la música clásica. Así de esa manera vamos a poder calmar al cerebro emocional, que es el que más daño nos hace. Y al poder calmar al cerebro emocional, entonces ponemos al cerebro motor y al cerebro pensante a controlar el emocional. De esa manera, cara, que los sentimientos quieran salir a adueñarse, entonces está el pensante que entra a trabajar y está el sintiente, el actuante o motor que entra a trabajar y podemos nosotros hacer este proceso. Nos queda la otra etapa ya más profunda, que es la autorreflexión íntima, evidente con mi ser. En una palabra, pedirle auxilio a mi ser que me ayude. Eso lo tengo que hacer en meditación, ojalá meditación profunda. Esa es, pues, brevemente explicada esta parte que tiene que ver con lo que nos dice aquí el maestro. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical. Óigase bien, va por la senda vertical. Es decir, se ha salido uno del sabor vida y toma el sabor trabajo psicológico, no el sabor trabajo de cualquier otra cosa. Entonces, fíjense cómo en esa forma el maestro aquí, cuando nos habla claramente que cualquier código de moral puede detenernos en la marcha hacia el superhombre. El apego a tales o cuales ayeres o a tales o cuales escenas puede detenernos en el camino que llega hasta el superhombre. Vean ustedes lo interesante que resulta eso, lo que estábamos explicando aquí ahora. Porque cuando uno se dedica a tratar de hacer este trabajo, pues hombre, tiene una gran ventaja. Y es que está luchando por liberarse de los agregados psicológicos. Está luchando por conocerlos, por descubrirlos, por capturarlos, por someterlos al proceso de una reflexión profunda, intelectual, de un análisis, después de una reflexión y luego a una confrontación lógica para luego pasar a la, a la evidente meditación con nuestro real ser. Y así de esa manera entonces puedo entrar por el camino de hacerle un juicio al agregado, llegando a la comprensión y llegando obviamente a otro destino final que es nada más ni nada menos que conocer el hondo significado de cada agregado. Si cumplimos estos pasos, necesariamente podemos pedirle a la Madre Bendita y rogarle encarecidamente que nos ayude con su rayo fulminante a destruir estos elementos indeseables que no nos quieren dejar avanzar, que nos enredan de una manera u otra, que nos ponen ante la picota pública para que la gente nos despedace, nos despelleje, nos acabe, con razón o sin razón, pero nos van a acabar. El maestro Garauchines decía que muchos de nosotros, con una máxima frase que decía, el que tiene el rabo de paja se lo queman. Y él agregaba, y aquel que no lo tiene, se lo hacen para quemárselo. ¿Quién nos hace ese rabo de paja? Nuestros propios agregados, en combinación con los agregados de nuestros semejantes. A mí puede venir una dama muy especial, muy exquisita, a proponerme cosas en las que yo puedo caer. ¿Quién cayó? Pues cayeron mis yoes de la lujuria que me manipularon, pero ella con su astucia pues me está invitando a eso. O pongamos otro ejemplo, el caso de la codicia, el dinero. Por querer coger una cantidad de dinero importante, me puedo meter en un lío muy grave, en un delito muy grave.
Eso pues puede ocurrir. Dice además aquí lo siguiente el maestro. Las normas, los procedimientos, por muy sabios que sean, se encuentran enfrascados en tal o cual fanatismo o en tal o cual prejuicio o en tal o cual concepto. Puede obstaculizarnos en el avance hacia el superhombre. Óigase bien. O sea que estamos expuestos fácilmente nosotros a caer en un proceso fácilmente porque no somos capaces nosotros de desprendernos de esas normas caducas que no nos sirven y acogernos a los principios y a los principios inteligentes del ser y obviamente a las, diríamos nosotros, las fuerzas que nos pueden ayudar a salir de esas conductas que no son más que conductas del humanoide, conductas del llamado, mal llamado hombre intelectual. Eso no nos ayuda para nada en este camino, al contrario, nos retrasa totalmente. El superhombre conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Miren, ahí está la gracia grande. Cuando se llega a ese grado de superhombre, es muy difícil que un ser de estos vaya a fallar. Que podría fallar, sí, porque se han caído grandes seres, pero no se caen por cuestiones, diríamos nosotros, tan terriblemente egoicas. Más bien la caída se debe a que vuelven a sentir esa ansiedad de amar, ni siquiera de tener el contacto íntimo de la sexualidad sagrada, sino de sentir la necesidad de amar al ser opuesto. Y ahí puede perfectamente ser, diríamos, engañado y caer fácilmente en esa sutileza. Por eso se dice aquí muy claro que el superhombre conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Empuña la espada de la justicia cósmica y está más allá del bien y del mal. Cuando se dice que empuña la espada de la justicia cósmica, quiere decir que ya conoce la justicia en su extensión, la ley en su extensión. Entonces se vuelve es un regente, ya no es un dirigido, sino un regente. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta nosotros. El superhombre, habiendo liquidado en sí mismo todos los valores buenos y malos, se ha convertido en algo que nadie entiende. Es el rayo, es la llama del espíritu universal de vida, resplandeciendo en el rostro de un Moisés. Entonces, fíjense todo lo que es ya el superhombre. Porque para llegar a ser superhombre, recuerden ustedes que hay una condición, y es haber liquidado todos los agregados psicológicos y aún sus raíces. Es más, los yoes causas, todo eso tiene el superhombre que haber liquidado. Y de esa manera, al liquidar todo eso, pues muy difícil que nosotros entendamos a un superhombre. Si llegáramos a tener la oportunidad de convivir con él, seguramente lo criticaríamos mucho y lo veríamos como una persona cualquiera. Es más, lo podríamos ver peor que una persona cualquiera si nos dedicáramos a seguir los pasos. Por eso se dice claramente en la enseñanza esotérica que los maestros son como las antorchas, de lejos iluminan y de cerca queman. Esa es la realidad. Y eso sí que lo vimos que pasó con muchos estudiantes gnósticos en las décadas de los 70 y 60. ¿Cuántos no cayeron en esos graves errores terribles de hacer de jueces de un gran ser, de un gran maestro? Incluso hubo bodhisattvas que juzgaron a otros maestros sabiendo que ellos tenían rabo de paja porque nunca se habían perfeccionado. Eso sí que es grave también. Así que es muy complicado, no se puede llegar a ser superhombre de tal manera o que porque una persona entró ya en la quinta de mayores, cuando se entra en la quinta de mayores se es hombre, pero no se es superhombre todavía, apenas está en ese proceso. En cada tienda del camino, algún
anacoreta ofrece sus dádivas al superhombre, mas ese continúa su camino más allá de las buenas intenciones de los anacoretas. Vean ustedes. Esto ocurre con frecuencia, que en el camino de los grandes iniciados se aparece por allí un anacoreta o un eremita de esos de las montañas y de todo, a darle consejos a estos grandes seres. Pero como estos grandes seres conocen el más allá, conocen lo bueno de lo malo y conocen ya la vida en la vertical y en la horizontal, entonces no los detiene ninguna charla ambigua o sustancial que le quieran proponer estos seres. Lo que dijo la gente bajo el pórtico sagrado de los templos tiene mucha belleza, pero el superhombre está más allá de los dichos piadosos de la gente. Nosotros todavía tenemos que mirar esas frases, porque esas frases que muchas veces vemos nos recuerdan mucho el comportamiento que tenemos y nos sirven por lo menos para reflexionar, pero ninguna de esas frases nos va a cambiar. Lo que hacen es recordarnos que tenemos que hacer un trabajo y por eso las podemos usar, pero no para cambiar, porque ninguna frase, por célebre que sea, por grande que sea, cambia a nadie. Así yo las cite en mis discursos y en mis conferencias. Se pueden citar para eso, para llamar la atención, pero nada más. El superhombre es el rayo y su palabra es el trueno que desintegra los poderes del bien y del mal. Claro, cuando el superhombre usa el verbo, cuando el superhombre usa la espada, pues tiembla la naturaleza, porque éste va a corregir lo que está mal, está funcionando mal. Por eso en este planeta necesariamente hay grandes superhombres que conviven con nosotros, que no se muestran, y por eso este planeta no ha fracasado en su totalidad, pero estamos expuestos a ese gran fracaso porque ya está vaticinado por grandes profecías y, diríamos, documentado por procesos astronómicos y astrológicos que todos conocemos, como el caso de el paso por los anillos de Alcione, o el caso de Hercólogos, o lo que ocurrió para que tuviéramos el órgano cundartiguador. Así que hay muchas señas sobre todo esto. El superhombre resplandece en las nieblas, mas las tinieblas odian al superhombre. Óigase bien. El superhombre resplandece en las tinieblas, mas las tinieblas odian al superhombre. Esto es increíble, ¿no? ¿Por qué se dice que el superhombre resplandece en las tinieblas? Porque el superhombre es una estrella del infinito. El superhombre es un rayo supremo de las celestes filas de las divinidades sagradas. Y entonces, donde hay tinieblas, él produce un resplandor inmensamente grande. Y dice muy claro que las tinieblas odian al superhombre, claro, porque para los habitantes de las tinieblas es luz. En cambio, para el superhombre, las tinieblas son oscuridad terrible de la que él salió. Y entonces las ilumina, y al iluminarlas es como cuando nosotros vemos y en las noches nos ponen un foco de frente, pues nos están alumbrando y quedamos deslumbrados con eso. Las multitudes clasifican al superhombre de perverso por el hecho mismo de que no cabe dentro de los dogmas indiscutibles. Ahí tienen pues ustedes algo muy importante. Ni dentro de las frases piadosas, ni dentro de la sana moral de los hombres serios. Esto es totalmente contradictorio a la costumbre, a los escritos, a las normas, a las leyes que pululan en este planeta. A propósito de eso, Pablo de Tarso, ese gran apóstol, nos habla muy claro y nos explica cuando Jesús habló de la ley, que la ley no lo es lo que uno cree, porque la ley está escrita y en cambio el ser no se escribe, el ser vive la propia ley del mismo.
que es la ley suprema, la ley sagrada. De manera que eso obviamente produce mucho escozor ante todas las gentes. Las multitudes califican al superhombre de perverso por el hecho mismo de que no cabe dentro de los dogmas indiscutibles. Claro, el superhombre revienta todos los dogmas, los acaba, los destruye. Y como revienta todos los dogmas, entonces ahí pueden ustedes darse cuenta que hay una contradicción muy grande entre llegar a ser hombre y superhombre con la de llegar a estar como humanoide y como humano. No se alcanza, no da todavía ese nivel sagrado. Por eso las multitudes califican al superhombre de perverso, por el hecho mismo de que no cabe dentro de sus dogmas, ni dentro de las frases piadosas. Para un superhombre, darle o decirle una frase piadosa no significa absolutamente nada, pero nada es nada, de manera que ahí quedamos en eso. Dice además el maestro aquí, muy claro, ni dentro de las frases piadosas, ni dentro de la sana moral de los hombres serios. ¿Cuál es la sana moral de los hombres serios? Son aquellos que han conocido y saben, ya están por encima del bien y del mal. Entonces para ellos sí hay una moral superior. Y esta moral en el budismo tibetano y en el budismo en general, incluso en el hinduismo, se conoce como la moral de los prajnaparamitas, o sea, de aquellos que han logrado la calificación de superhombres, que se encaramaron por encima de las normas del planeta, de las normas del cosmos y de las normas de la naturaleza, porque ellos son la propia naturaleza por encima de ella misma. Entonces mal puede cuando uno domina algo, que ese algo lo domine a uno, cuando uno ya supera eso. Es como cuando usted elimina un agregado. Si verdaderamente usted eliminó el agregado, ese agregado nunca más lo volverá a atacar a usted porque está completamente destruido y aniquilado. Hay mucha gente que se hace la ilusión de que eliminó un agregado, pero cuando uno los observa de cerca se da cuenta que ahí está el agregado, no hemos eliminado nada. Ahí sigue tonante y contante, como se dice popularmente. La gente aborrece al superhombre y le crucifica entre criminales porque no lo entienden. Obviamente eso pasó con Jesús el Cristo, el divino Rabí de Galilea. Miren ustedes, qué cosa más grande la que pasó con él y qué sucedió. Y eso le ha sucedido a los grandes iniciados, que han sido vituperados, han sido malentendidos, han sido incluso metidos a la cárcel, condenados al destierro. ¿Cuántas cosas no se han hecho contra ellos? Así que no nos extrañe que un ser de estos esté expuesto a estas cosas, pero claro, eso no los afecta, porque ellos están por encima de todas esas cosas. Y entonces es muy difícil que un ser de estos vaya a caer en angustias, vaya a caer en tristezas, en amarguras, en dolores, en resentimientos. No, ellos están mucho más allá de todo eso y para nada los afecta. Simplemente tienen que pasar por esas cosas, gústeles o no les guste. La gente aborrece al superhombre y le crucifica entre criminales porque no lo entienden, porque lo prejuzgan, mirándolo a través del ente psicológico de lo que se creen, de los que se creen santos, aunque sea malvado. Ahí está, pues, ustedes claramente el proceso del superhombre. La gente aborrece al superhombre y le crucifica entre criminales porque no lo entienden, porque lo prejuzgan mirándolo a través del lente psicológico de lo que se cree santo, aunque sea malvado.
aquí viene algo muy interesante. Estos seres ya no usan ni siquiera el pensamiento psicológico, porque ellos ya no piensan, ellos intuyen. Entonces, en todo momento están usando los sentidos superiores, como por ejemplo la intuición. Están manejando los sentidos internos superiores, videncia, clarividencia, polividencia, recuerdo de vidas pasadas, de oído oculto, telepatía, etcétera, etcétera. Incluso es más, ya no usan el verbo para nada, no lo necesitan, no se desgastan con la palabra externa ni interna, porque ellos ya no tienen mente sensual ni mente intermedia. Estos seres manejan la mente interior. Es más, manejan la conciencia, porque la mente interior recibe los datos de la conciencia. Y como ellos ya despertaron la conciencia, no necesitan ni siquiera de la mente interior, no la necesitan. No es necesario esa mente. Vean ustedes lo interesante que resulta eso. Así que démonos cuenta nosotros que la mente de los saduceos y la mente de los fariseos no funciona para estos casos. Son seres que están más allá de todo este proceso. Bueno, hermanos, el tiempo se nos agota y quiero rematar mi cátedra de hoy leyéndoles algo de esta cátedra titulada Rebeldía Psicológica, que está en el capítulo 3 de Psicología Revolucionaria. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical. Ciertamente jamás resulta tarea fácil eliminar las emociones negativas, óigase bien. Esto sí que es perjudicial, las emociones negativas. Hay que hablar de esto. Perder toda identificación con nuestro propio tren de vida, es decir, salirnos de esta fuerza del sabor vida, de esto de la vida común y corriente, de la vida cotidiana. Salirnos, dice el maestro, perder toda identificación con nuestro propio tren de vida, problemas de toda índole, negocios, deudas, pagos de letras, hipotecas, teléfono, agua, luz, etcétera, etcétera. El que lea este párrafo así de corrido, dice, oiga, este señor está loco, ¿cómo le aconseja a uno esa cosa de que uno se olvide de no pagar el agua, de no pagar la luz? No, eso hay que hacerlo. Lo que no nos podemos es identificar con esas cosas. Eso es del mundo físico y allá el mundo físico y hay que tomarlo en cuenta, pero para nada identificarse con esas cosas. Hay que salirse. Para uno, una buena compañía sería estar solo, pero para mucha gente el estar solo es un martirio, porque necesita de alguien que lo acompañe, porque tiene miedo de estar solo. Este es un proceso duro, el de aprender a vivir solo, sin nadie. Incluso aún estando acompañado, se puede llegar a vivir solo, pero para eso hay que hacer el proceso del trabajo. Hermanos, les agradezco infinitamente la atención que me han prestado y los invito para que el próximo viernes, que es mañana, tengamos la cátedra también a la hora acostumbrada, que es a las 7 de la noche. Y el próximo sábado tendremos la cátedra del yo psicológico en una octava superior para hablar a las 4 de la tarde. Así que agradezco infinitamente la atención que me han prestado y les deseo una feliz noche. Paz inverencial.